Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Reciban un saludo en esta mañana. Y pues estamos aquí una vez más uniéndonos en línea para poder llevarles un mensaje, una predicación en este domingo. Le damos gracias a Dios porque nos permite abrir nuestros ojos. Le damos gracias a Dios por su bondad. Y pues queremos compartir este mensaje con ustedes, por lo cual le voy a pedir que podamos hacer una oración en esta mañana. Vamos a orar. Dios, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, Dios, por todo lo que tú eres en nosotros, lo que haces en nosotros. Gracias porque hoy podemos estar de pie, porque podemos estar sanos, Dios. Gracias porque podemos respirar. Y ponemos en tus manos esta palabra, ponemos en tus manos este mensaje que tú nos das el día de hoy. Te pedimos que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón. Yo te pido que uses mi vida para poder transmitir este mensaje a tu pueblo, a tu iglesia en esta mañana, que mis hermanos puedan recibir tu palabra en su corazón y en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar este mensaje que he titulado Ayuda Oportuna. Yo creo que en estos tiempos algo que necesitamos es una ayuda y una ayuda oportuna, y esa es la que Dios nos da. Quiero comenzar yendo a la siguiente escritura que está en Hebreos 4:16. Ese va a ser el versículo base en esta mañana para este mensaje. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a la escritura. Es una escritura, quiero que lo podamos leer desde el versículo 12. Vamos a llegar al versículo 16, pero vamos a leerlo desde el versículo 12. Ok, dice así la escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y llegamos al versículo 16, que es el que vamos a estar tocando en esta mañana. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a dejar este versículo y vamos a estar hablando de la ayuda oportuna de parte de Dios a nuestras vidas. En este tiempo y en todo tiempo, todos necesitamos una ayuda oportuna, un socorro de parte de Dios. Y Él nos está hablando, Él nos está invitando, dice: acerquémonos. No dice la palabra que nos acerquemos pues confiadamente, que nos acerquemos con confianza ante Dios para encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas. Eso es importante, que Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente a Él, que nos acerquemos a su trono de gracia. La oración tiene como propósito y meta llegar a Dios, no es llegar al hombre. El propósito, el objetivo de la oración es llegar a Dios, no es el hombre. A veces pensamos que el centro en la oración es el hombre, pero el centro en la oración siempre es y siempre será Dios. Ese es el propósito de la oración. Para que una oración sea aceptable necesita la mediación del Señor Jesucristo. Versículos antes nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Esto es importante en la oración. Toda oración lleva de antemano a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el sumo sacerdote. Él es quien lleva la oración al Padre, y también participa el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:26, nos dice que el Espíritu nos ayuda a interceder. Así que la oración siempre va a incluir
al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, y va dirigida siempre al Padre. Así que regresemos a Hebreos 4:16, ahí lo vamos a tener, al menos que indiquemos otra situación, lo vamos a mover, pero nos dice la palabra que nos acerquemos a Dios. Sin embargo, hay algo importante en este versículo, algo que a veces pasamos por alto, algo que a veces descuidamos. Dice aquí la Escritura que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso es algo que debemos de resaltar en esta mañana. Tenemos que entender algo importante. En primer lugar está el trono y después está la gracia. Algo estimable es acercarse a Dios como Padre, pero no podemos perder de vista que nos estamos acercando al trono del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero Dios no puede ser considerado como uno de nuestros semejantes, porque el Salvador Jesús ha dicho de su Padre que Él está en los cielos. No tenemos que perder de vista este punto importante. Nos acercamos a un trono, y no es cualquier trono, es el trono del Rey de Reyes, del Señor de Señores, al trono al que nos estamos acercando. Si bien dije, nuestro Señor Jesucristo ha abierto la cortina para poder llegar al Padre, no tenemos que perder de vista que nos acercamos a un trono, al trono del Rey del universo, al trono del Rey de Reyes, al trono del Señor de Señores, al trono de Dios. Esto es importante. En Mateo 6:9 nos enseña que su nombre es santo, y tenemos que acercarnos a ese trono. El Padre es el Rey excelso. Cuando nos acercamos a Él, nos acercamos al trono del gran monarca del universo, y no debemos de olvidar esto. Si la oración es la vía para acercarnos al trono, debemos de hacerlo con una actitud de humilde reverencia. Hoy en día, en este tiempo, de repente en la oración, de repente vemos oraciones donde se le está ordenando, donde se le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer, y eso no es lo que nos está hablando Hebreos 4:16. Dice que sí nos acerquemos confiadamente, pero que no olvidemos, no debemos olvidar nosotros que nos estamos acercando al trono. Primero es el trono y después es la gracia. Y que nos tenemos que acercar con humildad, como cualquier hombre se acercaría al trono de un rey. Sabemos que en este tiempo pues hay pocos reinos, pero aún los hay. En algunos países hay la figura del rey y de la reina, y acercarse a un rey no es cualquier cosa. Tiene una serie de requisitos poder acercarse a él. Para empezar, no cualquiera se presenta ante el rey. No en cualquier momento, no de cualquier forma, con cualquier presentación se acerca uno al rey de una forma especial, y hay unos protocolos para acercarse al rey. Eso es a un rey secular. Ahora, la palabra nos dice, puedes acercarte a él. Nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos acceso directo a ese trono de gracia. Hoy en día podemos acercarnos todos los días, en todo momento, al trono del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Sin embargo, muchas veces hemos descuidado esta parte de que nos acercamos a un trono donde está sentado el Rey de todo el universo. Por eso nos tenemos que acercar con humildad. No podemos presentarnos ante Dios con orgullo en nuestro corazón. Solo la reverencia humilde puede acercarse al Rey cuando está sentado y revestido en su manto de majestad. El rey ante el que nos presentamos es el más excelso de los monarcas, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tendremos que decir, alma mía, cuídate de prostrarte siempre en su presencia. Tenemos que tener claro eso. Nosotros no estamos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros nos tenemos que acercar con humildad, con respeto, con reverencia, porque nos estamos acercando al trono de su gracia. No podemos perder de vista esto. Hoy en día de repente la gente común se le olvida que hace reclamos a Dios, pero se le olvida que no está reclamando a una persona semejante a él, sino que muchos de esos reclamos, muchos de esas
oraciones que se dicen son ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y la gente común no lo entiende. Y nosotros como cristianos tenemos que entender esto. Tenemos que saber, ¿verdad? Que entramos a un palacio, que entramos a un trono majestuoso, poderoso. La palabra nos habla del templo que hizo Salomón y fue un templo majestuoso, pero eso no es nada en absoluto con el trono de Dios que está en los cielos. No tenemos que perder de vista esto. Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Por lo tanto, tenemos que acercarnos con mucha humildad, con mucha reverencia en nuestro corazón. No podemos olvidar que su trono mueve el universo. No podemos olvidar que el cielo le obedece alegremente. No podemos olvidar que en ese trono donde está Dios, el infierno tiembla a su mirada, que la tierra le rinde adoración voluntaria e involuntariamente y que su poder puede crear o destruir. Ese es el trono al que nosotros nos acercamos. Puedo tener confianza, pero no exenta su santidad. Sí me acerco con confianza, pero me acerco, como dijera Isaías, santo, santo, santo. Isaías sabía que estaba ante el rey y cuando él comenta ese encuentro con Dios, lo hace de una forma humilde. Dice, ¿cómo puedo estar yo de pie ante Dios? Puedo ser audaz, pero no impertinente. Nosotros estamos en la tierra, pero Él está en el cielo. Mucho me temo que no nos postramos como deberíamos ante Dios. Debemos presentarnos con humildad. Eso es lo primero en este versículo que estamos aprendiendo en esta mañana. Tenemos que acercarnos con toda humildad. Tenemos que acercarnos a Él con humildad, no con orgullo en nuestro corazón, no para cuestionar, no para reclamar, porque ante quien nos presentamos es el Rey de Reyes. Ahora vamos a estar viendo varios puntos de cómo presentarnos ante este trono, sin olvidar el trono. El trono es algo que debe estar presente. Cuando Dios estaba hablando esto a mi corazón, a veces nos sentimos con tanta confianza que perdemos de vista que nos acercamos al Rey de Reyes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo nos presentamos ante el trono? Pues debemos de hacerlo con devoción jubilosa. Tenemos que hacerlo con júbilo, con alegría. ¿Por qué? Porque podemos frecuentar ese trono. Porque no estamos en lista de espera para poder presentarnos ante el Rey de Reyes. Porque se nos ha concedido una audiencia. En el mundo secular, cuando alguien quiere hablar con un presidente, con un gobernador, con un presidente municipal, tiene que hacer citas. Y muchas veces si te dan cita, a veces esa cita se cancela porque salió algo más importante para ese gobernador, para ese presidente, para esa autoridad. Y pues tú tienes que esperar a que te den otra audiencia. Y eso es en lo secular. Y muchas veces es frustrante intentar platicar con una autoridad secular de un gobierno. Es frustrante querer ver a alguien y no poder hacerlo, aun cuando tenemos un trámite, cuando tenemos trámites en el seguro social, cuando tenemos trámites en diferentes lugares. A veces se nos niega y se nos dice, ya se acabó el horario, venga mañana, regrese en un mes, regrese en 2 meses, ahorita no hay citas. Pero algo que nosotros tenemos que acercarnos ante ese trono con una devoción jubilosa, porque Dios no nos pone en una lista de espera, porque con Dios podemos acercarnos a Él confiadamente. Por eso, cuando estemos orando, cuando estemos doblando nuestras rodillas, cuando nos acercamos, como dice su palabra, a Él confiadamente, tenemos que hacerlo con júbilo, con gozo. No podemos presentarnos ante el Rey de Reyes como con un pesar, porque la oración no puede ser un pesar. La oración tiene que ser algo donde nos estamos deleitando. ¿Por qué? Por el simple hecho de que podemos expresar nuestras peticiones, podemos expresar nuestro sentir ante un trono, el trono del Rey de Reyes. Es por eso que nos debemos de presentar en ese trono con una devoción jubilosa. Si su aflicción es grande, cuéntesela a Él. Si sus pecados se han multiplicado, confiésalos.
Es por eso que tenemos que estar con gran júbilo, porque si viene una petición, una necesidad de nuestra vida, en nuestro corazón, podemos acceder directamente a Él. No hay nada, no hay intermediarios, no hay nada que nos impide ir a ese trono de gracia. Si hemos pecado, si hemos fallado, podemos acercarnos ante el trono del Rey y confesar nuestros pecados, y dice la palabra que seremos perdonados. Es por eso que el primer punto para acercarnos ante ese trono de gracia es con devoción jubilosa, es decir, con júbilo, con alegría, porque tenemos un privilegio, tenemos una bendición, que Dios, el Dios que creó todo el universo, nos escucha y nos oye, y podemos presentarnos delante de Él. Segundo punto, tenemos que presentarnos ante ese trono de gracia en completa sumisión. No podemos presentarnos ante ese trono para indicarle a Dios lo que Él debe de hacer, sino para rogar a Dios. Podemos decirle, quiero que se me conceda esto, pero siempre añadir, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:42 nos enseñó, Él siendo el Hijo de Dios, nos enseñó que Él se sujetaba a la voluntad del Padre, y eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Podemos acercarnos y expresar nuestro sentir, expresar nuestras peticiones, pero siempre tenemos que añadir, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando hay una situación de enfermedad de algún familiar, en alguien que estimamos, sí anhelamos que Dios le sane, pero siempre tenemos que añadir, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando estamos pidiendo algo para nosotros, tenemos que decir, Señor, yo quisiera que me concedieras esto, Rey, quisiera que me concedieras esto, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Siempre tiene que ser de esta manera. Por eso es que el punto 2 nos dice que nos tenemos que acercar a ese trono en completa sumisión, en completa humildad, sabiendo que siempre Dios tiene 3 respuestas a cada petición que le podamos hacer. Las respuestas pueden ser sí, pueden ser no, o aún no es el tiempo, y tenemos que aceptarlo. Y si Dios dice no, tenemos que decir, sea tu voluntad y no la mía. ¿Quién puede dar órdenes ante el trono? Hoy en día vivimos tiempos donde personajes están dándole las órdenes a Dios, donde están diciendo, yo decreto, yo ordeno, yo digo. ¿Quién es uno ante ese trono? ¿Quién podría presentarse ante el trono del Rey y darle órdenes al Rey? Eso no es así. Nosotros nos presentamos ante Él en total humildad y sabiendo que el Rey puede decir sí, puede decir no, o aún no es el tiempo, y aceptar esa voluntad en nuestras vidas. Nosotros no estamos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Hemos visto videos donde el hombre le está diciendo a Dios, haz esto, Dios, haz aquello. Se le ha olvidado al hombre que estamos delante del Rey. Y si alguien en lo secular se presentara ante un rey y le da órdenes y le dice lo que tiene que hacer, le puede costar la vida misma. Así que nosotros no podemos tener esa actitud ni tomar esa actitud ante Dios, porque nadie puede darle órdenes a Dios, sino al contrario, nosotros estamos para obedecer las órdenes del Rey. Número 3, tenemos que presentarnos ante ese trono con grandes esperanzas, como aquel que come las migajas que caen de la mesa de su Señor. Es más de lo que uno tiene derecho a pedir. Cuando nosotros nos presentamos ante ese trono, tenemos que decir, Señor, tenemos que presentarnos con grandes esperanzas. Cuando ora, se halla en el palacio donde los ángeles se postran, el Rey distribuye lingotes de oro para quien se presenta delante de él. Y tenemos que presentarnos para pedir cosas grandes, como corresponde al soberano, porque está en un trono excelso. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 20. Nosotros nos tenemos que presentar a ese trono con grandes esperanzas. No podemos presentarnos ante ese trono para pedir
pequeñeces, porque tenemos un Rey grande. Por eso nuestras peticiones son grandes, porque Dios es grande. Obviamente, como lo vimos en el punto 2, está sometido a su voluntad. Pero nosotros tenemos que acercarnos y decir, Señor, tú lo puedes todo. Y sabemos que lo puede todo. Ahorita esta enfermedad, si Dios pudiera en un segundo desaparecer este virus, ¿por qué no lo hace? Porque es su voluntad. Y porque nosotros tenemos que decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero Dios puede hacerlo, no hay duda alguna. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Cuando nos acercamos a ese trono de gracia, tenemos que acercarnos sabiendo que Él puede hacerlo todo. No hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y dice la Escritura, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Siempre Dios responde abundantemente a lo que nosotros pedimos. Muchas veces nosotros lo que pedimos, Dios es abundante. Dios responde de una manera abundante en nuestras vidas, de lo que pedimos o entendemos. Dios es un Dios grande, que piensa en grande, todo es grande en Dios. Por eso nos tenemos que acercar con grandes esperanzas. Tenemos que acercarnos con grandes esperanzas ante su trono, sabiendo que Él lo puede todo, sabiendo que Él lo puede hacer todo, que no hay nada imposible con Dios. Si tú te vas a acercar a ese trono sin esperanzas, es mejor no acercarse, es mejor no presentarse. Hay gente que ora y dice, bueno, pues a ver qué pasa. No, así no es. Tenemos que acercarnos ante ese trono de gracia con grandes esperanzas, sabiendo que Dios lo puede todo, lo puede hacer todo en nuestras vidas. Punto número 4. Tenemos que acercarnos ante ese trono con una confianza inalterable. Con una confianza inalterable. ¿Quién cuestionaría una palabra imperial? ¿Por qué nos acercamos con una confianza inalterable? Porque la mentira es una deshonra para un monarca. Un rey no miente. ¿Qué se puede decir del rey en cuya palabra no se puede confiar? Sabemos que Dios, todas sus promesas, todo lo que nos ha dado en su palabra, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá siempre. Toda palabra que Dios nos ha dado, nos ha prometido, se va a cumplir. Por eso nos tenemos que acercar a ese trono con una confianza inalterable. Deberíamos, de nuestra incredulidad, hablando de nuestra incredulidad ante el rey, esa incredulidad es una ofensa ante el rey. Porque cuando nosotros dudamos, cuando nosotros falta nuestra fe en Él, es como si no estuviéramos creyendo a su palabra. Y el rey cumple todas sus palabras, todas y cada una de ellas. Por eso es que tenemos que acercarnos con una confianza inalterable. ¿Podremos siquiera imaginar que Él no puede o no quiere cumplir su promesa? Dios lo hará. Y lo que Dios ha dicho que se hará, se realizará. Y lo estamos viendo en este tiempo. Lo que la palabra de Dios nos enseñó que se iba a cumplir. Señales de los últimos tiempos se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque Él es un rey que siempre ha cumplido su palabra y que siempre cumplirá su palabra. Así que, hermanos, si Dios ha dicho algo de sobre ti, te ha dado una promesa, te ha dado una promesa personal para ti y para tu familia, si nos ha dado una promesa como cuerpo en Cristo, nosotros tenemos que tener una confianza inalterable, porque el Rey lo ha dicho, el Rey lo cumplirá. Número 5. Nos acercamos ante ese trono de gracia con profunda sinceridad y actitud genuina. Tenemos que ser sinceros en ese trono. ¿Podría alguien decir, no sé a qué he venido, ni tengo nada en concreto que pedir? Tenemos que acercarnos con claridad, tenemos que tener un propósito claro cuando nos acercamos a ese trono de gracia. Cuando yo estudiaba este punto, a veces nos suele pasar que estamos orando, pero empezamos a divagar y ya no sabemos
ni qué estamos pidiendo, y nuestra mente empieza a divagar. Y cuando yo veía este punto, Dios me hablaba a que cuando yo esté orando tengo que estar claro en por qué estoy orando. Tengo que tener claro. Imagínense a alguien que se presenta ante el rey, que tiene esa bendición y empieza, como nosotros decimos aquí en México, a cantinflear, es decir, habla mucho y no dice nada. O lo que está hablando, lo que está diciendo no tiene claridad, no tiene coherencia. Nosotros cuando nos presentemos en oración tenemos que tener claridad. Incluso podemos tener puntos específicos de qué es lo que vamos a estar presentando ante el rey. Incluso podemos escribirlo para tener una claridad y no estar divagando. Y muchas veces nosotros divagamos. Empezamos con una cosa y de ahí nos brincamos otro punto y no hay ni una coherencia, no hay claridad en lo que estamos pidiendo al rey. Y eso me hablaba a mí, Dios, de forma personal, a que cuando yo ore, cuando yo me presente ante ese trono de gracia, tengo que tener claridad en lo que estoy pidiendo. Así que, hermano, hermana, no podemos presentarnos ante ese trono como si estuviéramos hablando con cualquier persona, porque cuando nos doblamos nuestra rodilla y estamos ahí en oración, tenemos que tener una claridad. Imagínese usted una persona que se presenta ante el presidente y le dice, bueno, ¿a qué has venido tú? Bueno, es que la verdad, mire, yo no sé, es que la verdad me dijeron que yo viniera, pero la verdad no sé ni por qué estoy aquí. Yo creo que cualquier persona la retirarían inmediatamente. Y nosotros tenemos que presentarnos con mucha claridad. Pablo nos dice que él sabía hacia dónde iba, que él no daba golpes al aire, que él tenía un propósito claro, un propósito bien definido. Y nosotros, cada que nos presentemos ante ese trono de gracia, ante ese trono real, ante ese trono universal, tenemos que presentarnos con claridad ante el Rey. Proverbios 15:8, vamos a ir a esa escritura. Proverbios capítulo 15, versículo 8 nos dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Al rey le gusta que tú y yo vayamos a ese trono. Por eso nos dice en Hebreos, acércate confiadamente. Pero no perdamos de vista que es un trono del monarca universal. La oración es un acto eminente y elevado, un privilegio excelso y maravilloso. Yo espero que con estos puntos que hemos visto el día de hoy podamos ver de la oración, podamos hacer de la oración un privilegio, podamos entender que nuestra mente y nuestro corazón entiendan que la oración es una bendición, es un privilegio, es algo especial que Dios nos ha concedido a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, podernos acercar, pero que también entendamos cómo debemos hacerlo. Porque no es, repito, no es ante cualquier persona ante quien nos presentamos, es el Rey del universo, es el monarca de todo lo creado, de todo lo existente. Usted y yo, el pueblo de Dios, tenemos permiso para presentarnos ante el trono celestial cuando lo deseemos. Pero no olvidemos adorar a aquel que nos sostiene y que nos hizo. Salmo 95, versículo 6. No olvidemos esto, hermano, no olvidemos adorar a aquel que nos sostiene y a aquel que nos hizo. Esa es la actitud que debemos tener en nuestras vidas. Salmo 95 en el versículo 6 nos dice lo siguiente: venid, dice, vengan, adoremos y prostrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vamos a dejar este versículo, dice, dice, venid, pero no se trata de ir solamente, sino ir y adorar, dice, y postrarnos. ¿Por qué? Porque estamos ante el trono de la gracia. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Este salmo refleja la actitud con la que tenemos que presentarnos ante ese trono.
y no con una actitud de vengo a pedirle a Dios esto, y Dios, ¿por qué te tardaste? Y Dios, ¿por qué no me respondes? No, esa no es la actitud que nosotros debemos tomar. Por eso es que nosotros no decretamos, porque nosotros no tenemos poder en nosotros mismos. Nosotros no decimos yo decreto, yo ordeno, yo no soy nadie, yo no soy nada. Si Dios me escucha es porque tengo un mediador que es su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo me ayuda a que mi oración llegue ante el Rey, ante el monarca. Vamos a otra escritura en Salmo 96:9. Así que, hermano, pues tengamos cuidado en las actitudes que tomamos cuando estamos en oración, porque de repente nuestras actitudes no son las correctas ante el Rey. Salmo 96:9 nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. En la antigüedad había reyes que eran temidos porque algún gesto, algún movimiento que no le parecía al rey era causa de muerte para esa persona. Alguna palabra mal dicha era causa de muerte. Eso es en la historia. Sabemos que Dios no es así, pero el que Dios no sea de esta manera no le quita su santidad ni su majestad. Él es el rey y no lo podemos olvidar, no lo podemos descuidar. Así que regresamos a donde comenzamos para poder cerrar este mensaje. Regresamos a Hebreos capítulo 4 versículo 16, porque este versículo nos ilustra mucho sobre la oración. Por eso este mensaje se ha titulado Ayuda Oportuna, porque eso es lo que Dios nos da, porque eso es lo que Dios pone a nuestro alcance, una ayuda oportuna. Me encanta esta palabra, el oportuno socorro. ¿Quién ha estado en una situación de gran necesidad y ha llegado la ayuda? Descansa uno, respira uno, se va esa carga que uno tenía. Cuando llega el socorro, cuando se descompone el auto y alguien llega a ayudarte, respira uno. Cuando alguien está enfermo, y alguien te ayuda a llevar a esa persona al hospital, o hay una necesidad y alguien llega y te dice: mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Uno respira. Y eso es lo que Dios nos ofrece en este versículo, en su palabra. Por eso Dios nos dice nos dice la Escritura que nos acerquemos. Yo creo que hoy es un tiempo de acercarnos a Dios. Hoy es tiempo de acercarnos. Estos tiempos, y cuando pasan estos tiempos, son tiempos de acercarnos a Dios. Son tiempos finales, son los últimos tiempos, nos dice la palabra. Son tiempos de estar cerca de Dios, no lejos de Dios, porque dice su palabra, separados, alejados, apartados de Dios. Dice, nada podremos hacer. Son tiempos, hermano, hermana, donde nos tenemos que acercar a Dios. Yo espero que en este tiempo tú te estés acercando, joven, que tú te estés acercando a Dios, adulto, que tú te estés acercando a Dios. Son tiempos de acercarnos a Dios confiadamente, que tú sepas que las puertas están abiertas para ir para ir a hablar con el Rey. Pero que no olvidemos que nos acercamos al trono de la gracia. Primero está el trono y después viene la gracia. La gracia es aquello que recibimos sin que merezcamos absolutamente nada. La gracia es lo que Dios nos da sin merecer nada. Y hermano, hermana, vivimos por gracia, estamos de pie por gracia, estamos sanos por gracia, no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que aquellos que están enfermos en este tiempo. No es así, es porque su gracia nos ha alcanzado. Si tú tienes algo que comer el día de hoy, no es porque seamos mejores que los demás, es porque su gracia nos ha alcanzado. Si México, si nuestro país está en mejores condiciones que otros países, no es porque México sea mejor, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que estar acercándonos continuamente a su trono de gracia. Tenemos que acercarnos a ese trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Dice, para alcanzar misericordia.
Algo que necesitamos es la misericordia de Dios. Tenemos que decir, como dice el Salmo, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nuestro país. Dios tenga misericordia de nuestras familias. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Dios tenga misericordia de su pueblo, de su iglesia. Dios tenga misericordia. Eso tenemos que rogar. Dios tenga misericordia de aquel que ya no está trabajando y que tiene que salir adelante de sus gastos. Dios tenga misericordia de todos, de ti, hermano, de mi persona, de cada uno. Dios tenga misericordia. Son tiempos donde tenemos que alcanzar, donde tenemos que rogar por la misericordia de Dios y hallar gracia. Oh, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que sin merecer nada, Dios nos lo da. Que sin merecer nada, Dios nos lo da. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Dice, para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro, hermano. Por eso este mensaje se ha titulado Una ayuda oportuna. Una ayuda oportuna, así que, hermano, acércate a Dios. Es tiempo de acercarte confiadamente. Pero no olvidemos que es un trono. No olvidamos que nos acercamos al Rey de Reyes. Y eso debe de traer lo que ya hemos visto, gozo, alegría. Pero tenemos que hacerlo reverentemente, con humildad y con sencillez en nuestro corazón. Así que, hermanos, si no estás haciendo lo primero, si no te estás acercando, hazlo. Hazlo ya. Hazlo ya para alcanzar el oportuno socorro. El oportuno socorro no viene. El oportuno socorro no llega si no te acercas. La gente quiere ayuda, pero no se acerca a Dios. ¿Cómo llegará ese oportuno socorro? ¿Cómo alcanzarán misericordia? ¿Cómo alcanzarán gracia si la gente, aún con lo que está pasando en el mundo, no se quiere acercar? Y a veces se acercan al trono, pero para reclamar. Se les olvida que se presentan ante el Rey de todo el universo, el monarca de todo el universo. Espero que este mensaje, hermano, hermana, sea de bendición para tu vida y que lo pongamos en práctica. Y, hermano, pues quiero que oremos y que nos estemos acercando a Dios confiadamente, sin olvidar que Él es el Rey. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hablado en nuestras vidas. Pido por mis hermanos, por las personas que nos escuchan, que nos ven, que esta palabra toque su vida, toque su corazón y que en primer lugar nos acerquemos a ti. Porque hay veces que aún en el momento más oscuro, en el momento más difícil, aún así el corazón del hombre es tan altivo, tan soberbio, tan orgulloso, que ni aún así en esos tiempos y en esos momentos se acerca a ti. Pero nosotros que conocemos de ti, nosotros que conocemos de tu palabra, nos acercamos a ti confiadamente, sin perder de vista que nos acercamos al Rey y nos queremos acercar con humildad, con sencillez. Siempre aceptando tu voluntad, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú oyes cada palabra que nosotros decimos, pero que estamos sujetos a tu voluntad y aceptamos tu voluntad sobre la nuestra, porque tu voluntad es mejor que la nuestra, porque yo no sé qué es lo mejor para mí, pero tú sí sabes qué es lo mejor para mí. Así que nos acercamos a ti, Señor, para encontrar el oportuno socorro, para encontrar misericordia, para hallar gracia delante de ti. Gracias, Padre Celestial, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos entrar ante ese trono, porque esas cortinas, porque ese velo se rasgó y hoy podemos entrar a tu presencia confiadamente. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas en nuestra debilidad a llevar en nuestras oraciones ante el Rey. Gracias, Dios, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Hermanos, pues les envío un saludo. Nos estamos viendo, primero Dios, el próximo miércoles. Un saludo a todos, a los que nos están mirando. Les extrañamos y estamos orando por cada uno de ustedes y esperamos vernos pronto. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos.